El sol apenas comenzaba a bañar el mar de Galilea con sus rayos dorados. Los vecinos del pueblo cercano ya estaban en movimiento y un pescador profesional acababa de regresar a la orilla después de una larga y ardua faena. Había pescado toda la noche, estaba agotado y, tristemente, no tenía nada que mostrar por su esfuerzo. Ahora debía ocuparse del bote, descargar todo el equipo, limpiar y reparar las redes, y lo más probable era que lo siguiente en su mente fuera terminar rápido, comer algo caliente y luego descansar un poco. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, llegó un maestro muy conocido, subió a su bote y le pidió que se alejara un poco de la orilla para poder hablar con las multitudes que lo seguían. El pescador accedió y cuando el maestro terminó de hablar con la gente, le dijo: Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Quiero contarles la historia de cómo respondió ese pescador. Es una historia real sobre una persona y eventos que realmente ocurrieron. Su nombre es Pedro, el apóstol de Jesús, y es una historia que encontramos en la Biblia. La Biblia contiene los relatos de vida de muchas personas importantes e interesantes, todas reales, que vivieron y experimentaron eventos verdaderos. Algunas destacan más que otras, y podemos aprender mucho de cada una de ellas. Lecciones que pueden ayudarnos en nuestro propio camino de fe. Así que abramos la Biblia y aprendamos. La primera vez que encontramos el nombre Pedro en la Biblia es en Mateo. En Mateo 4:18 leemos: Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Lo primero que aprendemos sobre Pedro es que era pescador. Ahora bien, ser pescador en el siglo I significaba tener ciertos permisos para pescar en determinadas zonas. Los procesadores y distribuidores de pescado también debían pagar impuestos y peajes, así que los pescadores pobres, como Pedro, tenían muy poco o ningún control sobre las tarifas que les imponían por las licencias o por los tributos, los cuales podían cambiar en cualquier momento. Básicamente, Pedro trataba de ganarse la vida en una situación económica muy difícil e injusta. Esto quiere decir que era una persona común y corriente, como tú y como yo. No era un hombre rico, y ser pescador requería mucho trabajo duro, aunque suficiente para mantener a su familia. Era simplemente un hombre. De hecho, en otra parte de la Biblia se dice lo siguiente: y sucedió que, cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Cornelio era un centurión romano, un hombre con autoridad, y aún así se inclinó ante Pedro. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie, yo también soy hombre. En ese mismo libro también se dice que la gente notaba que se trataba de un hombre sin letras y sin preparación, ya que, al parecer, la forma en que hablaba lo delataba. Así que Pedro era simplemente un hombre común y trabajador. También podemos suponer que Pedro probablemente enfrentó muchas luchas y desafíos solo para ganarse la vida y mantener a su familia, como mucha gente hace hoy en día. Sabes, de todas las personas que podrías encontrar o imaginar en la Biblia, la mayoría son bastante extraordinarias, como el poderoso guerrero y rey David, o el gran líder de Israel Moisés. También podríamos mencionar a hombres de una fe increíble como Noé, el constructor del arca, o el gran profeta Isaías, entre muchos otros. Pero aquí encontramos a un hombre común y corriente, un pescador llamado Pedro, alguien con quien todos podemos identificarnos en nuestra vida. El maestro que subió al barco de Pedro no era una persona cualquiera. De hecho, él fue la persona más extraordinaria de toda la Biblia. Su nombre es Jesús de Nazaret, y las historias de Pedro y Jesús están estrechamente entrelazadas en las Escrituras. Volviendo al pasaje que mencionamos antes en Mateo, vemos que ahí es donde sus historias se cruzan.
cuando Jesús les dijo a estos hombres: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Quizás pienses: ¿por qué dejaría un trabajo tan bueno para seguir a este Maestro Jesús? Esa es una buena pregunta. Para ayudarnos a entender, vayamos a otra parte de la Biblia, el Evangelio según Lucas. Él narra la misma escena con la que empezamos. Pedro regresando de una larga noche de pesca y Jesús subiendo a su barca. Lucas dice que después de que Jesús se subió y habló con la multitud, le dijo: salid a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Fue entonces que Pedro le respondió: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. En otras palabras, protestó, explicando así su situación a Jesús. Obviamente estaba cansado. Podemos imaginar que solo quería irse a casa, comer y descansar. Pero había algo diferente en ese hombre y en ese momento. Pedro continuó diciendo: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Entonces ocurrió algo increíble, algo que Pedro nunca había vivido en toda su carrera como pescador, y Lucas lo registra de la siguiente manera. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de modo que se hundían. ¿No es asombroso? En muy poco tiempo, Pedro pasó de una noche sin pescar nada a tener tantos peces que no sabía qué hacer con ellos. La mayoría de la gente estaría encantada con un giro tan afortunado, pero quiero que notes lo que hizo Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. De repente, nuestro hombre común tuvo un momento de reflexión y se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande que él. Se inclinó ante Jesús y reconoció su indignidad. Y ese es otro gran ejemplo para nosotros hoy. Muchos de nosotros podemos identificarnos con Pedro al sentir que no somos dignos de estar en la presencia de alguien como Jesús. También podríamos reflexionar sobre el pecado en nuestras propias vidas y reaccionar de la misma manera que lo hizo él. Pero aquí es donde la historia toma un giro diferente al que Pedro podría haber esperado. Jesús no solo realizó ese milagro y se fue, tampoco hizo lo que Pedro le pidió que hiciera. Por lo contrario, miró a Pedro y le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Solo podemos imaginar cuánto debió impactar ese mensaje, esas palabras, a un simple y humilde pescador. Y al parecer, lo afectaron tanto que Lucas continúa diciendo: y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Así que todo lo que Pedro había conocido, todo lo que había sido y había hecho, cambió en ese instante. En ese momento, Jesús eligió a Pedro y Pedro decidió seguir a Jesús. Pedro pasó de ser un pescador que luchaba día a día a ser un discípulo del Maestro. En los relatos tanto de Mateo como de Lucas, leemos que Jesús llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Un apóstol es alguien que es enviado. Eso es literalmente lo que significa la palabra. Mateo añade que a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. A partir de ese momento, en el Nuevo Testamento, Pedro aparece siempre como el primer nombre en todas las listas de apóstoles. También formó parte del círculo más cercano de los discípulos de Jesús, quienes presenciaron cosas extraordinarias. Además, aprendemos que Pedro no era su nombre de nacimiento, sino un nombre nuevo que Jesús le dio. En el Evangelio de Juan dice que Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este detalle nos ayuda a entender algo de la personalidad de Pedro y probablemente por eso Jesús le cambió el nombre. Sin embargo, al seguir su historia en el Nuevo Testamento, vemos que Pedro no era aún tan firme como una roca. Más bien, era
impulsivo, precipitado y en ocasiones dudaba en sus pensamientos y decisiones. Por ejemplo, hizo una promesa valiente que luego no cumplió. Mateo relata que Pedro dijo a Jesús: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero en realidad, más tarde lo negó por completo. Se desligó de aquel por quien había prometido dar la vida. Lucas también relata sobre un evento en el que, cuando una sirvienta lo vio sentado junto al fuego, dijo: también éste estaba con él. Pedro entonces lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Pedro también tenía la tendencia de actuar sin pensar. Parecía siempre dispuesto a lanzarse de lleno ante cualquier situación. En la Transfiguración, por ejemplo, se emocionó tanto que quiso construir 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías. En otra ocasión, cuando Jesús caminaba milagrosamente sobre el agua, Pedro casi saltó fuera de la barca, clamando a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y cuando estaban pescando y Jesús apareció nuevamente en la orilla, Pedro literalmente se lanzó al agua y nadó hacia él, aunque la barca también iba en esa dirección. Incluso tuvo la osadía de llevar aparte a Jesús y reprenderlo, habiendo sacado conclusiones precipitadas. Le dijo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Así que, aunque Pedro era uno de los apóstoles más cercanos al Señor, incluso el primero en la lista, tenía luchas reales con las que muchos de nosotros podemos identificarnos. Podía ser impulsivo y cometer errores tontos. ¿Te identificas con Pedro? ¿Alguna vez has cometido errores impulsivos o dicho algo de lo que luego te arrepentiste? La mayoría de nosotros diría que sí. En muchos aspectos podemos vernos reflejados en él. Sin embargo, también notamos algo especial en el corazón de Pedro. Tanto Mateo como Lucas cuentan sobre cómo Pedro recordó que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y tras recordar esto, salió y lloró amargamente. Verás, a Pedro le dolió profundamente haberle fallado a Jesús. Y eso nos muestra la sinceridad de su corazón, sus verdaderos sentimientos y su humildad. Aunque Pedro era impetuoso, confiado e impulsivo, y cometía error tras error, finalmente aprendió y hasta enseñó a otros la siguiente verdad: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. El ejemplo de Pedro nos enseña que necesitamos ser humildes. Y al igual que Él, somos pecadores que no merecemos estar en la presencia de nuestro Señor. Pero Dios Padre y su Hijo Jesús nos aman profundamente y desean que los elijamos, así como Pedro decidió seguirlos y amarlos. Ahora, la historia de Pedro dejando su oficio pescador para seguir a Jesús es muy interesante, pero es solo una parte del cuadro completo de quien fue realmente Pedro, el apóstol de Jesús. Hay otra parte de su historia que lo convierte en una de las figuras más destacadas de toda la Biblia, y esa fue ser el primer predicador del Evangelio en el Nuevo Testamento. Al comienzo del libro de los Hechos, lo encontramos junto con los demás apóstoles reunidos en un aposento alto. Era el día de Pentecostés, que es una fiesta judía, y sucedió algo increíble. Lucas escribe: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pedro y los demás comenzaron a hablar en idiomas extranjeros, lenguas que nunca antes habían aprendido. Fue un acontecimiento tan sorprendente que muchos de los que presenciaron no podían creer lo que oían. Algunos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Mientras que otros se burlaban diciendo: están borrachos. Y fue entonces cuando la luz de Pedro brilló con más fuerza. Se puso de pie junto con los 11 apóstoles y habló en voz alta y clara al grupo: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras,
porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Pedro no solo respondió a los que dudaban, sino que con gran valentía los confrontó con la verdad al acusarlos de haber asesinado a Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando les dijo: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Qué cambio tan notable! Este era el mismo hombre que días antes había negado conocer a Jesús, y ahora lo proclamaba abiertamente, con firmeza y convicción, acusando valientemente a la multitud de haberlo crucificado. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? La respuesta está en lo que leímos hace un momento. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Más adelante, mientras visitaba a Cornelio y los suyos, él mismo explicaría que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, es decir, los de Cornelio, tal como lo hizo sobre nosotros, en referencia a los apóstoles, al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro y los otros 11 apóstoles recibieron una unción especial, un bautismo del Espíritu Santo que les otorgó poder y dones milagrosos semejantes a los que Jesús había manifestado durante su ministerio. De hecho, en Hechos capítulo 3, vemos a Pedro usando ese nuevo poder poco después del milagroso evento del día Pentecostés. Un hombre, cojo de nacimiento, estaba sentado a la entrada del templo, pidiendo limosna. Entonces Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Algunas traducciones dicen: levántate y anda. Y haciéndolo la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Increíble. Desde ese momento y por el resto de su vida, Pedro siguió predicando acerca de aquel Maestro, Jesús el Cristo, que se había subido a su barca unos años antes. Jesús conocía el potencial que había en Pedro. De hecho, antes de su muerte y resurrección le había dicho: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esas llaves es una forma poética de describir lo que Pedro haría más adelante. Y efectivamente, las usó en sentido figurado cada vez que predicó sobre Jesús, comenzando en ese día de Pentecostés. El resultado fue que miles de personas se convirtieron en discípulos de Jesús, llegando a ser conocidos como la Iglesia de Cristo, así como leemos en Romanos 16, versículo 16. A partir de allí, tanto el mensaje como la iglesia siguieron extendiéndose por toda la región, como leemos en Hechos capítulo 8 y los capítulos siguientes. De hecho, cuando llegamos a Hechos 10, vemos a Pedro usando nuevamente esas llaves del reino para abrir la puerta de la salvación, esta vez a los gentiles. De hecho, Jesús se refirió a sí mismo como esa puerta, según lo escrito en Juan 10. Por lo tanto, lo que estas llaves simbolizan es que cuando uno obedece el Evangelio, es entonces cuando tiene la oportunidad de entrar al perdón y salvación que Jesús ofrece. En Hechos 2, Pedro las usó para traer salvación a los judíos, y en Hechos 10 para ofrecérsela también a los gentiles. Los últimos años de la vida de Pedro no fueron fáciles. Muchas veces fue amenazado, perseguido y encarcelado. Sufrió de muchas maneras. Sin embargo, escribió palabras llenas de aliento, como las siguientes: pero aún, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis, es decir, no se asusten o acobarden, por temor a ellos, ni os turbéis. Aquellas palabras fueron un gran consuelo para los cristianos de su tiempo y lo siguen siendo para los creyentes hoy en día.
Pedro llegó a ser un líder importante de la iglesia, viajando a lugares como Samaria y Antioquía para predicar y fortalecer a los nuevos cristianos. También escribió algunas cartas a las iglesias de aquella época, las cuales se conservan en el Nuevo Testamento. Sus palabras siguen alentando y edificando a los cristianos hasta el día de hoy. La Biblia no nos dice exactamente cómo murió Pedro, pero la tradición afirma que fue crucificado como su Señor. Sin embargo, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se le consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Esa es la historia de Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Y qué historia tan extraordinaria. Pensemos en todo lo que hemos aprendido acerca de este hombre, discípulo de Jesús, llamado Pedro. Primero, que era una persona común y corriente, igual que nosotros. ¿No es alentador saber que no hay que ser extraordinario para seguir a Cristo? No necesitas una educación especial ni grandes credenciales. Solo venir tal como eres, seguir a Jesús y vivir como Él enseñó, así como lo hizo Pedro. En segundo lugar, su ejemplo nos enseña a ser buscadores. A lo largo de su historia, Pedro hizo más preguntas que todos los demás apóstoles juntos. Por lo general, era él quien pedía al Señor que le explicara el significado de sus parábolas. No solo preguntaba, sino que también era el primero en responder cuando Jesús hacía una pregunta. Cuando el Señor preguntó, ¿quién decís que soy yo?, fue Simón Pedro quien respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué confesión tan poderosa! Ojalá todos tengamos la misma convicción y reconozcamos como Pedro que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. En tercer lugar, su ejemplo nos enseña a ser compasivos con los demás. La compasión significa mostrar empatía y cuidado hacia otros, siendo esta una de las características de Jesús. Pedro aprendió esto, si podemos decirlo, de la manera más difícil, recibiendo compasión cuando Jesús lo perdonó y lo restauró después de haberlo negado, como leímos en Juan 21. Habiendo aprendido a ser compasivo por experiencia, él mismo escribió, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Había algo especial en Pedro. La gente podía ver a Jesús en él. Así deberíamos ser nosotros también. En último lugar, Pedro fue escogido. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Aquí es donde la historia de Pedro se cruza con la tuya. Al igual que Pedro, Jesús también te ha escogido a ti. Te eligió cuando se sacrificó en la cruz por tus pecados y desea que tengas vida eterna. Dios quiere que estés con Él en el cielo. Quiero que escuches lo que Pedro escribió sobre esto. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para recibir los beneficios de ese sacrificio y el perdón de Dios, cada uno debe tomar una decisión, seguir a Jesús. Así que, al igual que Pedro, tú también debes decidir. ¿Vas a seguir a Jesús?